Los testimonios que se presentan en este canal se comparten en su forma cruda e inalterada, ofreciendo una visión íntima de las vidas y experiencias personales de las personas que nos han confiado generosamente sus historias. Los invitamos a ustedes, nuestros espectadores, a acercarse a estas narraciones con compasión y empatía, ya que cada una representa un viaje único moldeado por las perspectivas de los involucrados. Les agradecemos su comprensión y por tomarse el tiempo para escuchar con el corazón abierto. Hoy, tenemos el honor de compartir una experiencia de un hombre llamado William Smith, un hermano de Alabama. Hay historias que resuenan profundamente en el alma humana, historias que nos desafían a enfrentar los aspectos más oscuros y difíciles de nuestra historia compartida. Esta es una de esas historias. No es simplemente una confesión, es una historia de advertencia, un testimonio de verdad profunda, redención personal y el poder transformador de un Salvador que puede llegar incluso a los corazones más duros. Escuchen con atención, porque al final de este testimonio, es posible que nunca vuelvan a ver el mundo de la misma manera. Llegarás a comprender la naturaleza destructiva del odio, no solo como un concepto, sino como una mentira profundamente tóxica que solo la luz de la verdad puede quemar. William Smith tiene un mensaje final para el mundo, un mensaje que, si decides escucharlo, dejará una impresión duradera. Te animo a que veas hasta el final para comprender plenamente la profundidad de su experiencia. Esta es una historia que no te puedes perder. Escuchemos ahora su confesión y testimonio. Mi nombre es William Smith. Tengo 75 años y antes de dar mi último suspiro, necesito compartir una verdad que me ha perseguido durante las últimas 2 décadas, una verdad tan profunda que, si no la hubiera presenciado con mis propios ojos, la habría descartado, burlado y condenado como una mera mentira. Durante la mayor parte de mi vida, fui miembro del Ku Klux Klan, no solo un seguidor, sino un líder, un creyente celoso, un guerrero de lo que creía que era la verdad de Dios. Odiaba a los negros. Los veía como menos que humanos, malditos, inferiores e indignos de respeto. Los perseguí, los aterroricé y los ataqué, todo mientras citaba versículos de la Biblia. Y estaba convencido de que tenía razón, hasta la noche en que morí. Esa fatídica noche, me encontré de pie ante el mismo Jesucristo, y en ese momento, Él destrozó mi alma. Me reveló la verdad que había pasado mi vida evitando. Cuando la vi, cuando realmente la vi, me di cuenta de que no era la verdad, me di cuenta de que no era la verdad. Lo sentí, lloré como un niño. Me di cuenta, demasiado tarde, de que había estado en el lado equivocado de la historia todo el tiempo. Pero antes de compartir con ustedes lo que pasó cuando morí, necesito que entiendan quién era yo y cómo llegué a ese lugar. El odio no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende. Y a mí me lo enseñó el mejor. Nací en 1949 en Birmingham, Alabama, uno de los lugares más peligrosos para un hombre negro en ese momento, no por el crimen, sino por gente como yo. Mi padre era un pastor metodista de alto rango, un hombre de gran respeto en nuestra comunidad. La gente lo adoraba, confiaba en él y creía que cada palabra que decía era la palabra de Dios. Pero mi padre no era solo un predicador, era un guardián del odio, un guerrero espiritual. De la supremacía blanca. ¿La parte más insidiosa de todo? No necesitaba usar una capucha para ser peligroso. Su púlpito era su arma, su Biblia era su escudo, y sus palabras, causaban más destrucción que cualquier soga, cualquier arma o cualquier fuego. Sus palabras envenenaban corazones y almas, y yo, su devoto discípulo, fui uno de los primeros en ser afectado. Nuestro hogar estaba lleno de escrituras, oración y disciplina rígida. Leíamos la Biblia todas las noches. Orábamos antes de cada comida, antes de acostarnos y antes de ir a la escuela. Pero no había amor en nuestro hogar, solo ley y orden, con una jerarquía rígida. Mi padre dejó muy claro cuál era el plan divino de Dios, y era que los hombres blancos estaban destinados a gobernar, las mujeres blancas estaban destinadas a someterse y los negros nacieron para servir.
Esto no era una sugerencia, era la ley. Y si te atrevías a cuestionarlo, estabas cuestionando a Dios mismo. Nunca lo cuestioné, ni una sola vez. Porque la voz de mi padre era la voz de Dios para mí, y yo creía cada palabra que decía. La primera vez que oí la llamada maldición de Cam. Tenía apenas 8 años. Recuerdo estar sentado en el primer banco de nuestra iglesia, con mis pequeñas piernas balanceándose debajo de mí, mientras mi padre predicaba desde el púlpito. Sostenía su gastada Biblia encuadernada en cuero, y su voz resonaba por todo el santuario. Génesis 9:25, declaró. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. No entendía del todo lo que significaba a esa edad, pero mi padre nos lo explicó diciendo, mis hermanos y hermanas, esta es la razón por la que la raza negra fue destinada a servir. No es obra del hombre, es la voluntad de Dios. Dios mismo ordenó esto. Algunos nacieron para gobernar y otros nacieron para obedecer. La congregación asintió en acuerdo, murmurando amén. La voz de mi padre se hizo más fuerte, llena de pasión y autoridad. Añadió, nosotros no creamos este orden, simplemente estamos defendiendo lo que el Señor ha establecido. Y yo, bueno, le creí. ¿Por qué no lo haría? Yo era solo un niño y mi padre era un hombre de Dios. No tenía idea de que me estaban adoctrinando en una mentira que moldearía mi visión del mundo durante los siguientes 50 años. Nuestra iglesia. No era solo un lugar de adoración, era un caldo de cultivo para la supremacía blanca. Los hombres que llenaban los bancos delanteros los domingos eran los mismos hombres que se reunían en secreto, se reunían en sótanos por la noche, luciendo túnicas y capuchas blancas. Lo vi con mis propios ojos. Escuché sus susurros después de los servicios. Fui testigo de cómo mi padre estrechaba la mano a hombres cuyos nombres nunca se pronunciaban en voz alta. Estaba observando. Estaba aprendiendo. Y luego, cuando cumplí 12 años, presencié algo que permanecería conmigo para siempre. La primera vez que vi arder una cruz bautizada en fuego. No fue un acto de violencia. No fue un ataque. Era una celebración, un poderoso símbolo de pureza y poder. Era un recordatorio de que nosotros, los justos, nos oponíamos a la corrupción del mundo. Las llamas se elevaban hasta el cielo, proyectando sombras largas y retorcidas sobre los rostros de los reunidos. Los hombres estaban de pie en círculo, cantando oraciones al unísono, sus voces profundas y llenas de una convicción inquebrantable. Me quedé de pie junto a mi padre, con el corazón acelerado por la emoción y el asombro. Hijo, dijo, colocando una mano pesada sobre mi hombro, ¿sabes por qué quemamos la cruz? Sacudí la cabeza, con los ojos paralizados por las llamas parpadeantes. Él sonrió y dijo, no es un símbolo de odio, hijo. Es un símbolo de luz, la luz de Cristo que brilla en la oscuridad. Tragué saliva con fuerza, mi pecho se hinchó de orgullo. No éramos los malos. No éramos los opresores. Éramos soldados de la justicia, defensores de la fe, elegidos por Dios para defender su verdad. La pureza de la raza blanca era algo que me enseñaron a apreciar y defender. Nunca la cuestioné, nunca dudé de ella. Simplemente me quedé allí, con mis pequeñas manos apretadas en puños, mi corazón latiendo con convicción porque creía, en el fondo, que un día yo también me pondría la capucha. Un día, ocuparía mi lugar en la lucha, una lucha que me dijeron que estaba ordenada por Dios. Pero si pudiera volver a esa noche, si pudiera hablar de alguna manera con el niño de 12 años que estaba allí de pie, mirando la cruz en llamas con los ojos abiertos llenos de admiración, lo agarraría por los hombros. Lo sacudiría hasta que le castañetearan los dientes. Le gritaría que corriera tan rápido como pudiera, lo más lejos que pudiera de las mentiras que le estaban diciendo. Pero no puedo volver atrás. Ese niño se convirtió en un hombre que cometió actos indecibles en nombre de esa fe retorcida,
un hombre que se convertiría en uno de los miembros del Ku Klux Klan más temidos en Alabama. Pero como sucede con todas las mentiras, no importa cuán profundamente estén enterradas, la verdad siempre encontrará su camino a la superficie. Y para mí, ese día de ajuste de cuentas estaba llegando. Solo que aún no lo sabía. El odio no siempre se revela a través de puños y llamas. A veces toma la forma de una Biblia en una mano y una cruz en la otra. Esa era la realidad de mi padre. Ese era el fundamento de la iglesia a la que asistíamos. Y ese era el mundo en el que crecí. Mi padre era más que un predicador, era un maestro autoproclamado, legislador e incluso un profeta en su propia mente. Sus palabras tenían peso, no solo dentro de las paredes de nuestra iglesia, sino en la comunidad en general. Los hombres que asistían a los servicios de mi padre no eran solo cristianos piadosos, eran figuras de autoridad. Eran jueces, oficiales de policía, políticos, dueños de negocios, hombres que tenían poder real en nuestra ciudad. ¿Y los sermones de mi padre? No se trataba simplemente de fe y salvación, sino de división y dominio. No se callaba sus creencias. No las susurraba al oído de la congregación. Las gritaba desde el púlpito, declarando con valentía que esa era la voluntad de Dios. Yo tenía solo 10 años cuando escuché por primera vez a mi padre pronunciar el nombre de Martin Luther King Jr. No lo hacía con respeto ni reverencia. No, pronunciaba su nombre con desdén, como un enemigo de la esencia misma de lo que él creía que era sagrado. Este supuesto predicador no es uno de nosotros, tronó mi padre un domingo por la mañana. Se opone a todo lo que apreciamos. Se atreve a mezclar lo que Dios ha separado. Se atreve a desafiar el orden natural. La congregación asintió, murmurando amén en señal de acuerdo. Y yo, sentado en el primer banco, absorbí cada palabra. Es un engañador, continuó mi padre, citando Mateo 7 y 15. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mi padre cerró de golpe su Biblia, alzando la voz con ardiente certeza. Les digo hoy que ese hombre no es siervo de Dios. Es siervo de destrucción. La congregación murmuró su aprobación. Algunos aplaudieron, algunos asintieron, otros permanecieron sentados en un silencio sombrío, absorbiendo la advertencia. ¿Y yo? Yo creía cada palabra. Porque ¿por qué no iba a creer? Mi padre nunca me había mentido antes. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Crecí en una casa donde la violencia solo se condenaba cuando provenía de las manos equivocadas. Si un hombre negro levantaba el puño en señal de protesta, era salvaje. Pero si un hombre blanco apretaba el gatillo en nombre de la justicia, era justo. Lo vi de primera mano. Lo escuché en mi propia casa. Fui testigo de cómo mi padre la defendía desde el púlpito, como si la violencia solo se justificara cuando era en defensa de nuestra supuesta raza superior. Una de las primeras historias que recuerdo que él predicó, no de la Biblia, sino de la historia, fue el asesinato del padre James Coy en 1921. Un predicador metodista llamado Edwin R. Stevenson disparó a un sacerdote católico a plena luz del día. ¿Por qué? Porque ese sacerdote había casado a una mujer blanca con un hombre puertorriqueño. Stevenson le disparó en las escaleras de la iglesia, delante de testigos, y fue absuelto por un jurado compuesto exclusivamente por blancos. Aunque la mayoría de la gente del pueblo ya había dejado de lado esa historia, mi padre la puso como un ejemplo a imitar. Ese hombre estaba protegiendo a su raza, a su pueblo, a su iglesia, predicó mi padre un domingo por la mañana. Dios no tolera el pecado. No tolera la mezcla de lo que Él ha separado. El mundo puede haber condenado ese acto, pero para mi padre, era correcto, incluso sagrado. Y en mi mente joven e impresionable, yo también lo creía. La Biblia se convirtió en un arma en manos de mi padre. Era un maestro en retorcer las escrituras para que se ajustaran a sus prejuicios.
Podía tomar cualquier pasaje, cualquier versículo, y torcerlo para justificar sus puntos de vista sobre la supremacía blanca. Si la Biblia hablaba de unidad, él la convertía en una cuestión de control. Si hablaba de justicia, él la convertía en venganza. ¿Y si hablaba de amor? Simplemente ignoraba esas partes por completo. Nunca lo cuestioné. Nunca dudé de ello. ¿Por qué lo haría? Nunca había conocido otra cosa. Así que lo acepté todo, los sermones, los versículos, las mentiras. Porque en aquel entonces, ellos eran mi verdad. Eran mi evangelio. Y pronto, ese evangelio se convertiría en mi grito de batalla. Las palabras por sí solas ya no eran suficientes. Era hora de que actuara, de convertirme en el hombre que mi padre me había criado para ser. Y eso significaba unirme al Ku Klux Klan. Cuando cumplí 21 años, ya no era solo el hijo de un pastor. Me había transformado en un soldado, un guerrero en lo que creía que era una causa santa. Una lucha por la pureza de Estados Unidos. Una batalla por la preservación de los valores cristianos blancos. Me habían criado en la doctrina. Había memorizado las escrituras, interiorizado los sermones y absorbido cada palabra. Ahora, era el momento de tomar el manto, de unirme a la lucha para la que mi padre me había preparado. Ahora, era el momento de actuar. Y así lo hice. Me reclutaron en el clan mucho antes de que me uniera oficialmente. Nunca fue una cuestión de si, sino de cuándo. Los hombres que se sentaban a mi lado en la iglesia de mi padre, aquellos que murmuraban amén en cada sermón, eran los mismos hombres que, al amparo de la oscuridad, se ponían capuchas blancas. Me vieron crecer, me pusieron a prueba, me formaron y, cuando cumplí 21 años, me dijeron que había llegado el momento. La iniciación tuvo lugar en los bosques de las afueras de Birmingham, en lo más profundo de la noche, bajo un cielo tan negro que parecía tragarse los árboles enteros. Una única cruz ardía en el centro del claro, sus llamas se elevaban hasta los cielos. Yo estaba allí de pie entre otros 20 jóvenes, todos vestidos con túnicas blancas y con el rostro descubierto. Una figura estaba de pie frente a nosotros, con la capucha baja y la voz profunda e inquebrantable. ¿Jurán defender la pureza de la raza blanca? Lo juro. Juran defender a esta nación de la corrupción, de los males que amenazan nuestra forma de vida. Lo juro. Juran proteger a nuestra hermandad en secreto, apoyar a sus compañeros del clan, no traicionar nunca la causa. Lo juro. Con nuestras manos derechas levantadas hacia la cruz en llamas, pronunciamos el juramento final. Por Dios, por el país, por la raza blanca, juro mi vida. Se llamaba juramento de honor. Ahora, lo veo como lo que realmente era, un pacto con el diablo. Nos dijeron que nuestra primera misión sería sencilla, solo una advertencia. Un grupo de familias negras se había mudado a un barrio predominantemente blanco en las afueras de Montgomery. El clan les había enviado cartas, pintado amenazas en sus puertas, pero las familias se negaban a irse. Así que nos encargaron convencerlos de que se fueran. Éramos 6, todos recién iniciados, y viajábamos en una sola camioneta con las capuchas bajadas hasta la cara. Yo estaba sentado en el asiento del pasajero, con las palmas de las manos sudando y el estómago retorcido. «Es solo un susto», dijo el hombre que conducía. «Prenderemos fuego al patio, romperemos algunas ventanas. Recibirán el mensaje». Pero eso no fue lo que pasó. Cuando llegamos, había un hombre parado afuera, un hombre negro, un padre. Más tarde me enteré de que sostenía una escopeta. Debió saber que veníamos. En el momento en que salimos de la camioneta, la levantó. «Dens la vuelta», dijo, con voz firme pero temblorosa. «Salgan de mi tierra. No nos movemos». Entonces uno de los miembros más viejos del Ku Klux Klan sacó su revólver. «Tíralo, muchacho», gruñó, con voz fría y amenazante.
El hombre no lo soltó. Y entonces, los disparos destrozaron la noche. No supe quién apretó el gatillo primero. Todo lo que sabía era que la escopeta se le cayó de las manos y se desplomó en el suelo, con la sangre esparciéndose debajo de él, empapando la tierra. Me quedé allí, paralizada, viendo morir a un hombre. No me moví cuando los demás rompieron las ventanas de la casa, cuando prendieron fuego al porche, cuando se rieron y se burlaron, tratando todo esto como una especie de juego. Me quedé allí, mirando el cuerpo sin vida del hombre. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, lo sentí. Una voz susurrante en el fondo de mi mente: esto no está bien. Pero la ignore. La silencié. Había hecho una promesa, y romper esa promesa significaba ser una traidora. Los meses que siguieron fueron una confusión de llamas, derramamiento de sangre. Y escrituras distorsionadas. Quemamos casas, mientras afirmábamos que estábamos protegiendo la propiedad de los blancos. Golpeamos a los hombres negros en los callejones, diciéndonos a nosotros mismos que estábamos manteniendo el orden. Aterrorizamos a familias, amenazamos a niños y linchamos a inocentes, y luego nos sentábamos en la iglesia los domingos, rezando por el perdón como si eso pudiera borrar los horrores que habíamos cometido. El clan tenía una respuesta para todo: somos los guerreros de Dios. Estamos llevando a cabo su voluntad. Jesus era blanco. La Biblia fue escrita para la raza blanca. Dios nos dio el dominio. Torcíamos las escrituras, Génesis, Nehemías, Hechos, Apocalipsis, cada libro, cada capítulo, cada versículo, hasta que se alineaban con nuestra narrativa. Y yo lo creía. Porque si no lo hacía, tendría que enfrentar la verdad. Y no estaba lista para eso. Odiaba a los negros. Los odiaba de la forma en que me habían enseñado a odiarlos. Los veía como ruidosos, violentos, peligrosos, incapaces de civilización. Los evitaba en las calles. Escupía en el suelo cuando pasaba por su lado. No sentía nada cuando oía hablar de otro linchamiento, otro accidente, otro acto de purificación. El odio estaba en mis huesos. Estaba en mi sangre y pensé que permanecería ahí para siempre, que nada podría cambiarlo, si no fuera por lo que pasó la noche en que morí. El odio es una enfermedad. Te corroe lentamente, hasta que ni siquiera te das cuenta del daño que está haciendo. Durante años, pensé que era fuerte, una guerrera de Dios, una soldado de la justicia. Pero cuando cumplí 55 años, el peso de mis pecados comenzó a pasar factura. No de una manera que me hiciera cuestionar mis creencias, no de una manera que me hiciera dudar de mis acciones, sino de una manera que hizo que todo se sintiera pesado. La rabia que una vez me impulsó se había instalado en mis huesos, y cada paso se sentía como una carga. Había visto demasiado. Había hecho demasiado. La hermandad ya no era tan poderosa como antes y habíamos perdido a muchos de nuestros miembros a lo largo de los años. Aún así, nos reuníamos, aunque fuera en un pequeño bar de Birmingham, donde bebíamos y discutíamos los acontecimientos políticos actuales en Estados Unidos. Era jueves 15 de abril de 2004. Acababa de salir de una reunión del clan en las afueras de Birmingham. Habíamos pasado la noche bebiendo, riendo y haciendo planes, como siempre hacíamos. Pero recuerdo que esa noche me sentía mal. Tenía un peso en el pecho, una opresión que no podía quitarme de encima. Me dije a mí mismo que era solo estrés, solo agotamiento. Pero cuando me puse al volante de mi camioneta, el dolor empeoró. Empezó en mi pecho, luego se extendió a mi hombro y luego bajó por mi brazo izquierdo. Jadeé, agarrándome el pecho, mi visión se nubló. Lo último que recuerdo fue mi camioneta desviándose de la carretera, los neumáticos chirriando, el metal crujiendo, los cristales rotos y luego, oscuridad. Lo que pasó después es algo que no puedo describir con palabras. Cuando abrí los ojos, no estaba en un hospital. No estaba en mi camioneta. Estaba en otro lugar,
un lugar que era a la vez ningún lugar y todos lados. La oscuridad era sofocante, como si estuviera viva. Luché por respirar, pero el aire se sentía denso, asfixiante. Entonces los escuché, los gritos. Al principio, eran débiles, distantes, como ecos en el viento. Pero se hicieron más fuertes, hasta que sentí que venían de mi interior. Me di vuelta, pero no había nada. Solo la oscuridad opresiva y las voces que gemían, gritando de terror, de agonía. Luego se escuchó un susurro, una voz que decía mi nombre. William. En el momento en que lo escuché, se me heló la sangre. No era fuerte ni frenético, pero era fuerte, más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Y de repente, la oscuridad comenzó a cambiar. Una luz cegadora atravesó el vacío y supe, de alguna manera, que todo estaba a punto de cambiar. No era como ninguna luz que hubiera visto antes. No era el sol. No era fuego. Estaba viva. Quemaba, pero no hacía daño. Consumía, pero no destruía. Y en el centro de esa luz, lo vi a él, a Jesús. Pero no al Jesús del que me habían hablado en la iglesia, no al Salvador de ojos azules y cabello rubio que colgaba de las paredes de las congregaciones blancas. No, este era el verdadero Jesús, el Hijo de Dios en toda su gloria. Su presencia era poderosa, más poderosa que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Mientras lo miraba, sentí que todo lo que era se derrumbaba, todo el odio, toda la ira, todas las mentiras. No podían soportar su presencia. Porque en ese momento vi la verdad, y la verdad me destruyó. No sé si el tiempo existe en ese lugar, pero sé que en un instante, toda mi vida pasó ante mis ojos. No como recuerdos, no como un sueño. Era real, como si me estuvieran obligando a revivir cada momento de mi existencia de una sola vez. Me vi a mí mismo como un niño sentado en la iglesia, escuchando los sermones de mi padre. Me vi a mí mismo como un adolescente, burlándome de los niños negros en la escuela, llamándolos apodos que no repetiré. Me vi a mí mismo a los 21 años, haciendo el juramento del Ku Klux Klan, de pie ante una cruz en llamas. Me vi a mí mismo golpeando a un hombre en la calle, dejándolo ensangrentado y destrozado. Me vi a mí mismo de pie junto a una casa en llamas, viendo a una madre negra aterrorizada agarrar a sus hijos mientras las llamas consumían todo lo que tenía. Vi cada crimen, cada acto de odio, cada alma que había aplastado bajo el peso de mi propia ignorancia. ¿Y la peor parte? Lo sentí. No solo six low. ¿Qué había hecho? Sentí lo que ellos sintieron. Sentí el dolor, el terror, el desamor, todo, como si yo fuera el que sufría. Y grité. Caí de rodillas, rogando que parara, pero los recuerdos seguían llegando. Porque tenía que ver. Tenía que enfrentar lo que había hecho. Y entonces Jesús dijo la verdad que yo nunca había visto, William. Su voz no estaba enojada, no era cruel, pero era pesada, llena de tristeza, decepción, pena. Has pasado tu vida difundiendo mentiras en mi nombre. Sollocé, sacudiendo la cabeza. No, yo estaba defendiendo tu reino. Te estabas defendiendo a ti mismo, sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Torviste mi palabra para que se adaptara a tu odio. Llevaste a otros a la oscuridad. Alejaste a la gente de mí. Y entonces me hizo una pregunta que me destrozó. ¿Por quién creías que vine, William? Abrí la boca para responder, pero no pude. Porque en ese momento, supe la respuesta, y no era lo que había creído durante toda mi vida. Jesús no había venido por los poderosos, por los privilegiados, por los que construyeron muros para mantener a los demás fuera. Había venido por los quebrantados, por los oprimidos, por las mismas personas que yo había pasado mi vida tratando de borrar. Y en ese momento me di cuenta de que había estado luchando contra Dios mismo. Yo había sido el enemigo todo el tiempo y nunca lo había visto.
Caí de bruces, llorando, rogando, suplicando. No sabía. No sabía. Jesus me miró. Te negaste saber. Dejé escapar un gemido de angustia, mi cuerpo temblaba. Había desperdiciado mi vida entera. Había construido mi alma sobre una mentira, y ahora estaba de pie ante aquel a quien había dicho servir, dándome cuenta de que había pasado toda mi existencia trabajando en contra de él. Y sabía lo que merecía. Merecía la oscuridad. Merecía el castigo. Merecía ser desechada. Pero Jesús aún no había terminado. Porque tenía algo más que mostrarme. Algo que desharía todo lo que creía saber sobre la Biblia, sobre la raza y sobre la gente a la que había pasado mi vida odiando. Estaba a punto de mostrarme la verdad, y la verdad me cambiaría para siempre. Me arrodillé ante él, destrozada más allá de las palabras. Cada respiración que tomaba se sentía como un cristal, atravesando mis pulmones. Había pasado toda mi vida creyendo que era un guerrero de Dios, pero ahora, allí estaba, en presencia de aquel a quien decía servir, y ni siquiera podía levantar la cabeza. Porque veía la decepción en sus ojos. Había torcido su palabra. Había difundido mentiras en su nombre. Y ahora, me enfrentaría a la verdad que había pasado mi vida negando. Jesús dio un paso más cerca. William, levantate. Dudé. No quería mirarlo. No merecía mirarlo. Pero su voz tenía poder, y no podía hacer nada más que obedecer. Me puse de pie, temblando. Y cuando levanté la cabeza, el mundo cambió. Me encontré de pie en la iglesia de mi padre. Los bancos estaban llenos, el aire estaba cargado con los mismos sermones que había escuchado cuando crecí. Y allí, en el púlpito, estaba mi padre, predicando. Su voz era fuerte, autoritaria, autoritaria. Génesis 9:25, rugió, con su Biblia en alto. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. La congregación asintió y murmuró, Amén. Por eso, hermanos y hermanas, la raza negra fue destinada a servir. Es la voluntad de Dios. Y yo, sentado en el primer banco, absorbí cada palabra. Lo había creído sin dudarlo. Y ahora lo veía como lo que era, una mentira. Me volví hacia Jesús, con la voz temblorosa. Pero está en la Biblia. Los ojos de Jesús me quemaron. Mira más de cerca. De repente, ya no estaba en la iglesia de mi padre. Estaba de pie en el antiguo Israel. Vi a Noé, borracho en su tienda. Vi a su hijo, Cam, encontrándolo. Vi a Canaán, el nieto de Noé, inclinando la cabeza avergonzado mientras su abuelo lo maldecía a él, no a Cam. Canaan. Canaán fue maldecido. Jesús dijo, no Cam, y los descendientes de Canaán fueron los cananeos, no los africanos. Los africanos vinieron de Cus, Mizraim y Fut, y nunca fueron maldecidos. La verdad me golpeó como un huracán. Toda mi vida había creído que los negros estaban malditos por Dios. Pero ahora, lo vi, la mentira. Caí de rodillas, mis manos agarrando mi cabeza. No, no, no puede ser. La voz de Jesús tronó. ¿Cómo te atreves a tomar mi palabra y convertirla en cadenas? La escena cambió de nuevo. Vi barcos de esclavos llenos de africanos, gritando, llorando, encadenados en la oscuridad. Vi hombres blancos, hombres como yo, azotándose la espalda, marcando su carne, citando las escrituras mientras lo hacían. Yo. ¿Ordené esto?, preguntó Jesús. Yo les dije que robaran hombres, los separaran de sus familias, los vendieran como ganado. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No, sir. Entonces, ¿por qué usaste mi nombre para justificarlo? No tenía respuesta. El mundo volvió a cambiar. Ahora,
Me encontraba en la base de una enorme torre que se extendía hasta los cielos. Miles de personas trabajaban juntas, hablaban un solo idioma y colocaban ladrillo sobre ladrillo. Yo conocía ese lugar, la Torre de Babel. Jesús estaba a mi lado. Usaste esta historia para justificar la segregación, dijo. Asentí débilmente. Dijiste que dispersé a la gente para mantener separadas a las razas. Había predicado eso muchas veces. Pero míralo de nuevo. No fue porque quisieran mantener separadas a las razas, sino porque buscaban elevarse, asumir el papel de dioses. Fue el orgullo, no la raza, lo que los separó. Jesús habló de humildad, no de separación racial. La causa fundamental de su dispersión no fue su voluntad, sino su arrogancia. Mi pecho se apretó cuando esta revelación me golpeó, y me tambaleé hacia atrás, agarrándome el corazón. Todos los sermones que había predicado sobre la pureza racial, todas las afirmaciones de que Dios separó deliberadamente a las razas, todo era una mentira. Los cimientos de mis creencias se derrumbaron ante mí, dejándome sin aliento, con mi mundo dando vueltas. La verdad sobre la negritud se desplegó ante mí. De repente, me encontré en África, pero no era el África que había imaginado, la que nos burlábamos en el clan, la que habíamos pintado como una tierra de pobreza e ignorancia. No, esta África estaba llena de palacios dorados, pirámides imponentes y bibliotecas rebosantes de conocimiento. Vi Etiopía, Cus, Nubia, Egipto, no como tierras destrozadas y en dificultades, sino como reinos poderosos que habían prosperado mucho antes de que Europa pavimentara su primera carretera. Vi reyes y reinas negros, con sus coronas, reluciendo bajo el sol, testimonio de una civilización venerada durante mucho tiempo. Vi al propio Jesús, un niño, llevado a Egipto, a África, para escapar de la ira del rey Herodes. Cuando Jesús estuvo en peligro, fue África quien lo protegió. En ese momento, susurré, sí. La misma tierra que mi pueblo una vez había llamado maldita, había sido el lugar de refugio para el Salvador. Un sollozo se desató desde lo más profundo de mí, el peso de una vida de ignorancia y odio se derrumbó sobre mí. Había pasado toda mi vida despreciando a las personas a las que Dios había amado, a las que había protegido y a las que había bendecido. Y yo, en mi orgullo, las había llamado inferiores. Mis lágrimas ya no se acallaron. Lloré, no solo por mí, sino por los años que había desperdiciado en la oscuridad. La esclavitud nunca había sido la voluntad de Dios. El mundo volvió a cambiar y esta vez yo estaba en un barco de esclavos. Vi los cuerpos de hombres, mujeres y niños, apilados como carga, con sus vidas agotadas por la suciedad, la enfermedad y la muerte. Vi a mis propios antepasados, los que lo habían justificado todo, de pie en la cubierta del barco, leyendo las Escrituras, diciéndose a sí mismos que estaban llevando a cabo la voluntad de Dios. Pero entonces, oí la voz de Jesús, temblando de ira, esta nunca fue mi voluntad. Este no fue mi plan. Esta fue la maldad de los hombres, y mi pueblo sufrió por ello. Vi cómo los látigos azotaban las espaldas de los negros, cómo los bebés eran arrancados de los brazos de sus madres, cómo los hombres negros eran colgados de los árboles, todo mientras los predicadores blancos debajo de esos cuerpos colgados lo llamaban justicia. Quería gritar, porque una vez había creído en esa justicia, y ahora la veía como lo que realmente era, pecado, el tipo de pecado más oscuro y profundo. Jesús se volvió hacia mí, con su mirada penetrante. William, ¿quieres redención? Apenas podía hablar. Sí, Señor, sí. Entonces regresa, me ordenó. Diles la verdad. Expone las mentiras. Deja que el amor sea tu nuevo evangelio. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero me sentía indigna de perdón. Jesús sonrió, una sonrisa suave pero poderosa. Nadie lo merece. Por eso se llama gracia. La luz me envolvió, llevándome de vuelta al mundo de los vivos. Mis pulmones luchaban por respirar,
mi cuerpo temblaba y las luces cegadoras del hospital se arremolinaban a mi alrededor. El pitido de las máquinas llenaba el aire. Ya no estaba muerta. Había estado ausente durante 3 minutos, pero de alguna manera había regresado. Y todo había cambiado. Oí pasos que se acercaban. Una mujer, negra, estaba de pie junto a mí, ajustando los cables conectados a mi pecho. Su etiqueta con el nombre decía Débora. Toda mi vida, había evitado a las personas negras. Había pasado por su lado en la calle, los había ignorado, incluso los había despreciado sin razón. Pero ahora, cuando la miré, todo cambió. En ese momento, la vi como Jesús la vio, no como inferior a mí, no como una enemiga, sino como una hija de Dios, como un ser humano, como un alma digna de amor. Por primera vez, sentí vergüenza. Ella revisó mi suero, garabateó algo en su portapapeles y se dio la vuelta para irse. Tenía la garganta seca, mi voz apenas era un susurro. Pero tenía que hablar. ¿Mamá? Se detuvo y se volvió para mirarme. Sí. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Quería confesárselo todo, decirle que una vez la había odiado, simplemente por el color de su piel, que había sido el tipo de hombre que habría quemado una cruz en su jardín. Pero no podía decirlo todo, así que solo susurré, lo siento. Ella arqueó una ceja, con la confusión reflejada en su mirada. ¿Por qué? Abrí la boca, pero las palabras se me quedaron pegadas. ¿Cómo podía explicar 55 años de odio en una sola frase? ¿Cómo podía confesarle a una extraña que una vez la había deshumanizado a ella y a otras como ella? ¿Cómo podía pedir perdón por toda una vida de pecado? Así que sacudí la cabeza y volví a decir, por todo. Me observó durante un largo momento en silencio y luego, para mi total sorpresa, extendió la mano y la apretó suavemente. Descanse un poco, señor Smith, dijo, y luego se fue. Giré la cabeza y lloré, no porque sintiera lástima por mí mismo, sino porque no merecía su amabilidad. Nunca lo haría. Durante la semana siguiente, estuve en esa cama de hospital, mirando al techo. Me sentí como si hubiera renacido, pero de la forma más dolorosa imaginable. Había pasado décadas viviendo una mentira, y ahora la verdad me había destrozado. Solo quedaba una cosa por hacer. Tenía que dejar el clan. Pero sabía lo que eso significaba. Irse no era como dejar un trabajo. Era una declaración de guerra. Una vez que te vas, te conviertes en enemigo. Y los enemigos del clan no sobreviven por mucho tiempo. Pero no me importaba. Jesús me había mostrado la verdad y ya no podía ignorarla. La noche en que me dieron el alta del hospital, conduje directamente al almacén en las afueras de Birmingham, donde todavía se celebraban nuestras reuniones en secreto. En el momento en que entré, el peso de mi pecado pasado me presionó como un ancla. Los hombres a los que una vez había llamado hermanos se volvieron a mirarme, entrecerrando los ojos al ver el cambio en mí. Lo sabían. William, el mago imperial de nuestro capítulo, el hombre de mayor rango en nuestra organización, dio un paso adelante. Adelante, hermano, dijo con frialdad. Respiré profundamente. Ya terminé. La habitación quedó en silencio. Un silencio frío y cortante. ¿Terminamos con qué? Tragué saliva con fuerza. Terminamos con todo. El odio, las mentiras, todo lo que hemos hecho en nombre de Dios. Hubo murmullos y algunos hombres se pusieron de pie, con los ojos ardiendo de ira. Un hombre incluso agarró su cinturón, donde sabía que guardaba un cuchillo, pero no me inmuté. Ya había muerto una vez y ya no tenía miedo. Nos equivocamos, dije, con voz firme. Jesús no era quien pensábamos que era. Y seguro como el infierno que no está de nuestro lado. Un rugido de indignación llenó la habitación. Algunos hombres me maldijeron. Otros se rieron,
pensando que estaba bromeando. Pero el mago imperial solo me miró fijamente, sin pestañear. Entonces, con voz baja y gélida, habló. «Escúchame, William», dijo. «Tenemos una forma de tratar con los traidores». Sostuve su mirada. «Haz lo que tengas que hacer». Entonces, por primera vez en mi vida, les di la espalda, algo que ningún miembro del clan se había atrevido a hacer. Y salí. Marcado de por vida. Para la muerte, el odio es una carga demasiado pesada para soportar. Durante más de 5 décadas, permití que me consumiera. Me envolví en su agarre sofocante, dejando que moldeara cada uno de mis pensamientos, cada acción y cada interacción. Se convirtió en mi identidad, una segunda piel que usé. Con orgullo, creyendo que era el escudo que me hacía fuerte. Pensé que era la base de lo que era. Pero unas semanas después de dejar el clan, una voz inesperada me contactó. Provenía de un hombre de fe, un pastor negro de Atlanta llamado Reverendo Samuel Green, famoso por sus incansables esfuerzos en la reconciliación racial. «Escuché sobre lo que pasó», dijo, con su voz tranquila pero llena de propósito. «Escuché que te alejaste del clan». «Sí», respondí, sin estar segura de a dónde podría llevarnos esta conversación. «Entonces necesito que vengas y hables». Me quedé helada, sorprendida por su pedido. ¿Hablar? ¿En una iglesia negra? Sí. Necesitan escuchar tu historia. Y tú necesitas compartirla con ellos. La antigua versión de mí mismo lo habría rechazado con desdén. Me habría burlado de la idea, habría retrocedido con ira ante la idea. Pero el hombre que había conocido a Jesús, el que había experimentado una transformación profunda, comprendió que esto era más que una simple petición, era una prueba. Y supe, en ese momento, que no podía negarme. El día llegó. La iglesia estaba repleta y, mientras estaba allí, podía sentir el peso de la historia en esa sala. Hombres y mujeres estaban sentados en silencio, con los ojos llenos de sospecha, cautela y tal vez incluso dolor. Podía sentir los siglos de dolor que flotaban en el aire y sabía que, para muchos de ellos, yo no era un hombre frente a ellos. Era un fantasma, una manifestación del terror que habían enfrentado sus antepasados. En muchos sentidos, me había convertido exactamente en eso, una sombra del odio que había atormentado sus vidas durante generaciones. Me acerqué al podio, con las manos temblorosas mientras lo agarraba. Respiré profundamente para tranquilizarme, tratando de calmar mi corazón acelerado, y luego, a pesar de la agitación en mi interior, pronuncié las palabras que habían estado supurando en mi pecho desde que había encontrado la verdad de Jesús. Mi nombre es William Smith, y durante la mayor parte de mi vida, fui miembro del Ku Klux Klan. Una oleada de murmullos recorrió la congregación. Algunos se pusieron rígidos, otros miraron hacia otro lado, incapaces de soportar el peso de mis palabras. Mi estómago se retorció en nudos, pero no me detuve. Fui criado para creer que era superior a ustedes, continué. Me enseñaron que Dios había creado a los blancos para ser gobernantes, que los negros estaban malditos, que la segregación fue ordenada por Él. Llevé esta creencia conmigo a la edad adulta, a mi iglesia y a mi comunidad, donde la defendí con violencia y odio. Un jadeo resonó en la sala. La tensión era palpable mientras la gente intercambiaba miradas, algunos susurraban con incredulidad, otros sacudían la cabeza con desprecio. Pero seguí adelante, decidida a decir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. He sometido a hombres inocentes a la violencia. He arruinado familias que no habían hecho nada malo. He profanado símbolos sagrados, llamándolos santos. He derramado sangre y lo he llamado justicia. Se me hizo un nudo en la garganta mientras hablaba, el peso de mi pasado casi me ahogaba. Y entonces, una noche, morí. Un silencio sofocante envolvió la habitación, y en esa quietud les conté todo. El momento en que mi corazón se detuvo,
la oscuridad que me tragó por completo y cómo Jesús se me apareció, mostrándome la verdad devastadora. Cada mentira que había creído se desmoronó en su presencia, como paredes frágiles que se desmoronan hasta convertirse en polvo. Me dijo que había pasado mi vida en el lado equivocado de la historia, que el mundo que había construido estaba fundado en el engaño y el odio. Me reveló la belleza, la fuerza y el favor divino que existían en la comunidad negra, algo que nunca había visto, nunca había entendido. Y me dijo que el racismo no tenía lugar en su reino. Y a pesar de todo lo que había hecho, me ofreció una segunda oportunidad. Cuando terminé, me embargó la emoción. Las lágrimas nublaron mi visión y luché por mantener la compostura mientras susurraba, «No merezco tu perdón». Mi voz se quebró mientras hablaba. «Ni siquiera merezco estar hoy ante ti. Pero necesito que sepas, desde lo más profundo de mi alma, que lo siento. Lo siento muchísimo». Durante un largo y agonizante momento, nadie habló. El aire estaba cargado de dolor, dolor del pasado, dolor por las vidas perdidas y dolor por la verdad que había sido revelada. Entonces, lentamente, una anciana negra que estaba en la primera fila se puso de pie. Con pasos deliberados, se acercó al frente de la iglesia, golpeando suavemente el suelo con su bastón. Se detuvo a unos pocos pies de mí, sin decir palabra, me abrazó. Sus brazos alrededor de mí no eran solo un gesto de perdón, eran un regalo, una gracia que no merecía y, sin embargo, la recibí. Me ahogué en mis sollozos porque supe, en ese momento, que la gracia a menudo se da cuando menos se espera. Ese día marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. No borró los errores que había cometido ni deshizo el dolor que había causado, pero me dio un propósito. Durante las siguientes 2 décadas, viajé por todo el país, compartiendo mi historia con cualquiera que quisiera escucharme. Hablé en iglesias, ayuntamientos y reuniones, mirando a los ojos a otros hombres blancos que habían sido como yo. Les dije la verdad, sin importar la respuesta. Algunos escucharon y reflexionaron, otros se burlaron de mí o amenazaron mi vida. Pero nada de eso importó. Jesús me había dado una misión y la llevaría a cabo hasta el final. Ahora, a los 75 años, me siento en mi vieja silla, mirando la puesta de sol sobre las colinas de Alabama. Sé que mi tiempo se está acabando. Los médicos dicen que podrían pasar meses, tal vez solo días, antes de que mi corazón falle nuevamente. Pero antes de dejar este mundo, tengo un último mensaje. El odio es una prisión. Te atrapa, te asfixia, te ciega a la verdad. Pasé la mayor parte de mi vida encerrada en ella, llamando la justicia, llamando la voluntad de Dios. Pero nunca fue la voluntad de Dios. Era pura maldad y yo era su prisionera. Pero ahora, me presento ante ustedes como un hombre libre. No porque lo haya ganado, no porque lo merezca, sino porque Jesús me mostró misericordia. Y ahora, los exhorto a que no desperdicien su vida como lo hice yo. No transmitan las cadenas del odio a sus hijos. No permitan que las mentiras se conviertan en la verdad por la que viven. No confundan el racismo con la rectitud, porque a los ojos de Dios, todos somos un solo pueblo, una sola familia, una sola raza. Si no pueden aceptar eso, entonces no tienen lugar en su reino. El odio no tiene lugar en el cielo, y tampoco lo tienen quienes lo llevan. He hecho las paces con mi pasado. He contado mi historia. Pronto, dejaré este mundo, sabiendo que no morí siendo un mentiroso. Cuando la gente me pregunta, William, ¿crees que alguna vez podrá ser perdonado? Les respondo con la verdad. No lo sé. No me corresponde a mí decidirlo. No merezco el perdón. Ni de las personas a las que lastimé, ni de las familias que aterroricé, ni de las comunidades que traté de destruir. Pero he encontrado algo más importante que el perdón, la verdad. Y a veces, la verdad es más poderosa que el perdón porque rompe las cadenas de las mentiras, pone fin a los ciclos de odio y garantiza que las generaciones futuras no crezcan creyendo las mismas falsedades que yo creí una vez.
Y por eso, estoy agradecido. Y a esos hombres que todavía se aferran al odio, hombres que leerán mi historia y la rechazarán, se burlarán de ella o escupirán sobre mi tumba, les digo esto. Un día, estarán ante Dios y Él les hará la misma pregunta que me hizo a mí. ¿Para quién creían que vine? Y ese día, todas sus excusas, todas sus interpretaciones retorcidas de las Escrituras, todo su odio disfrazado de rectitud, se derrumbarán, tal como me sucedió a mí. Verán, como yo, que estuvieron en el lado equivocado todo el tiempo. Y para entonces, será demasiado tarde. Mientras me acerco a mis últimos días, permítanme dejarles esto. El odio es una prisión, pero la verdad es libertad. Elijan sabiamente, porque la eternidad los espera. Cuando estén ante Él, no habrá mentiras detrás de las cuales esconderse, solo la verdad. Y la verdad los hará libres o los destruirá. La elección, mis amigos, es suya.